¿Sabías que Corinto era como Las Vegas del mundo antiguo? Una ciudad famosa por su riqueza, por el deporte, pero también por la inmoralidad. Y por eso Pablo es que les hablaba tan directo. Hoy estamos en nuestro día 334 de nuestro plan de estudio, leyendo la Biblia en orden cronológico en un año. Oramos juntos. Gracias te damos, amado Señor, por este día. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude en esta lectura. Danos sabiduría, ilumina nuestras mentes, ayúdanos a meditar en tu palabra, ayúdanos a retener tu palabra en nuestra mente, en nuestros corazones cada día. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo te lo pedimos y decimos amén. Primera de Corintios 5. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os seríais necesario salir del mundo. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con tal ni aun comáis, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Primera de Corintios 6. ¿Osa alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuánto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicios sobre tales cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzaros lo digo, porque no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudados, pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios.
Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al espíritu, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquiera otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera de Corintios 7. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocupados sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tiene el don de continencia, cásese, pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consciente de vivir con él, no la abandone. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no lo abandone, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante cosa, sino que a paz los llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabe tu marido si quizá hará salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor les repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese incircunciso. Fue llamado alguno siendo circunciso, quédese circunciso, no se circuncide. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuisteis llamados siendo esclavos, no te dé cuidado, pero también no puedes hacerte libre, procura lo más,
porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Por precio fuisteis comprados. No os hagáis esclavos de los hombres. Cada uno, hermanos, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas yo doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Más bien, si te casas, no pecas, y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta, pues, que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera, pues, que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, para no tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad y es necesario que así sea, que lo que haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace, de manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley, perdón, mientras que su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedare así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Primera de Corintios 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca, pues, de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en este mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamasen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores para nosotros, sin embargo, hay un solo Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no hay en todo, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a los ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos, pero mirad que esta libertad vuestra no venza al tropezadero para los débiles, porque si alguno te ve a ti
que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra otros hermanos e hiriendo su débil conciencia contra Cristo, pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, pero para no poner tropiezo a mi hermano. Para reflexionar. Continuamos leyendo las exhortaciones de Pablo a los Corintios y el capítulo 5 comienza con el relato de un pecado grave. Había inmoralidad en medio de la iglesia porque un hombre estaba involucrado con la mujer de su padre. Sin embargo, la iglesia no solamente se había quedado de brazos cruzados, ni siquiera se habían entristecido por tal acción. A este grado había llegado la arrogancia y la carnalidad. Pablo no tiene atajos para la manera de tratar este asunto y manda que tal persona en pecado debía ser expulsado inmediatamente. El hecho de que este hombre siguiera en la iglesia provocaría que se siguieran contaminando. ¿Y cómo se puede adorar a un Dios santo en medio de personas que no se han arrepentido de la maldad? La iglesia debe permanecer libre de levadura y ellos estaban calificados para resolver estos casos entre ellos. El estándar de santidad que el Señor exige es alto y Pablo ya se los había dicho. Era evidente que en medio del mundo siempre habría maldad, pero la comunión con personas inmorales que se llamaban a sí mismos cristianos era intolerable, pues Pablo lo dice con estas palabras en el capítulo 6, versículo 11. Estos eran algunos de ustedes, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Pablo lo afirma contundentemente. Si eran hijos de Dios, ya no había cabida para la inmoralidad, avaricia, idolatría, borracheras, robos, etc. ¿Por qué? Porque ya habían sido lavados con la preciosa sangre de Cristo. Volvía al mismo punto que ya les había dicho antes en su carta. La muerte de Cristo se volvía vana porque habiendo sido apartados para Dios y reconciliados con Él, estaban cayendo en pecados de hombres carnales y no estaban siendo radicales en su nueva vida en Cristo. Así que Pablo los llama a huir del pecado y no dejarse dominar ni ser engañados en la libertad que tenían en Cristo. El cuerpo es para Él. No todo lo que la carne quiere hacer es de provecho ni es conveniente. Y vuelve al mismo punto, al ser hijos de Dios, no pertenecían a ningún maestro de las escrituras, pero tampoco se pertenecían a sí mismos. Habían sido comprados por un precio tan alto, la misma sangre de Cristo. Así que su vida debía ser únicamente usada y dedicada para glorificar a Dios en su cuerpo y en su espíritu, pues le pertenecen a Él. Esa libertad no significaba otra cosa más que el hecho de haber sido traído de las tinieblas a la luz por la gracia de Dios. Por esta razón ellos debían huir de la fornicación y del adulterio. Ya eran hijos de Dios. Su cuerpo no podía ser compartido con nadie más que no fuera su propio cónyuge. El capítulo 6, versículo 15 dice enfáticamente, ¿no saben que sus cuerpos son templos de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? Estas declaraciones son tan fuertes, pero tienen la absoluta verdad. Los pecados sexuales profanan a Cristo y son destructivos para el mismo cuerpo. La gran salvación que hemos recibido por medio de Cristo no se puede despreciar de esta manera. Somos de Cristo si hemos puesto nuestra confianza en Él para perdón y salvación. Pablo continúa exhortando a los corintios ahora sobre el matrimonio y resolviendo algunas cuestiones prácticas, porque algunos creían que, debido a toda esta inclinación al pecado sexual,
era mejor quedarse solteros o divorciarse para no caer en este tipo de pecados. Es importante mencionar que Pablo no eleva el matrimonio a la soltería como uno más espiritual que el otro, pero sí desea que estos creyentes sean conscientes de los peligros de dar rienda suelta al pecado y la carne para la satisfacción sexual y les da instrucciones específicas: dejar la fornicación, no privarse de su cónyuge al estar casados, a reserva de que hubiera un común acuerdo para dedicarse a la intercesión, pero estando atentos siempre a las tentaciones de la carne. Así pues, ya sea soltero o casado, el objetivo es ser agradables al Señor, darle gloria a Él y servirle siendo fieles en el rol que cada uno tenía. Porque tanto la soltería como el matrimonio son regalos de Dios en su gracia. En el capítulo 8, Pablo vuelve a retomar el tema de la libertad en Cristo, pero ahora con relación a lo que hacemos de manera general en nuestra vida como creyentes. En particular, en este contexto, los griegos y romanos eran politeístas, pero también creían en la existencia de muchos espíritus malignos. Creían que los espíritus malos trataban de invadir a los seres humanos y la única manera de quitar los espíritus era ofrecer la comida en sacrificio a un dios. Estos alimentos descontaminados se ofrecían a los dioses como un sacrificio y lo que no se quemaba en el altar era servido en los festejos paganos depravados, mientras que todas las obras se vendían en el mercado. Cuando los corintios se convertían, ellos evitaban a toda costa comer esa carne, aunque se compraba en el mercado, porque les recordaba cómo anteriormente se habían entregado a esa vida pagana. Los creyentes más maduros sabían que estos dioses no existían y que estos espíritus no podían contaminar la comida, pero Pablo los anima a que se edificaran mutuamente en la verdad y sabiduría al unir el conocimiento que tenían con el amor a los hermanos recién convertidos en la fe. Esto nos habla, hermanos, del cuidado que debemos tener con quienes están viniendo a la fe y aún son bebés espirituales. Tengamos amor por ellos y cuidemos sus conciencias para que no sean lastimados con temor, vergüenza y culpabilidad. Y peor aún, que puedan perderse en medio de su debilidad, pues también por ellos murió Cristo y tiene alto valor delante de sus ojos. Para meditar. ¿Hay algún pecado de inmoralidad que Dios te está pidiendo confesar y dejar hoy? ¿Cómo cambia tu perspectiva sobre la ofensa al Señor que causa estos pecados después de haber leído estos capítulos? ¿Has elevado el matrimonio o la soltería a un lugar donde Dios no lo ha puesto y has aconsejado incorrectamente a algún hermano? ¿Cuidas la conciencia de aquellos hermanos que recién han llegado a la fe o has caído en el abuso de la libertad cristiana? Primera de Corintios 6:12 dice: todas las cosas me son lícitas, pero no todas me son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejaré dominar por ninguna. Pues muy bien, amigos, este ha sido nuestro día 334. Nos vemos el día de mañana. Que el Señor les bendiga grandemente. Hasta pronto. Bendiciones.